Agradecemos a Dios nuevamente por la oportunidad hermosa que nos da de poder hablar de su palabra y poder bendecir a aquellas personas que realmente eh, esperan precisamente eso del Señor, su palabra. Queremos en esta noche o en este momento poder orar por diferentes necesidades. Tenemos algunos hermanos que están pasando quebrantos de salud, no precisamente de COVID, sino otro tipo de enfermedades que necesitan intervención quirúrgica y eh, se necesita mucho dinero para que lo puedan hacer y nuestros hermanos son de una condición muy sencilla, muy humilde y no tienen esas cantidades que se requieren en este momento para poder ser intervenidos, porque en los lugares públicos, los hospitales están totalmente llenos de personas que están también requiriendo esos servicios, que están contaminados y cuesta mucho hoy que estas personas sean recibidas con otro tipo de enfermedades y por sobre todo si necesitan ser intervenidos quirúrgicamente, tienen que recurrir a hospitales privados en donde es exorbitante las sumas que a uno le piden y a veces uno no tiene esas sumas, pero tenemos a un Dios grande, poderoso, el cual puede poner su mano de misericordia y de sanidad sobre la vida de aquellas personas que están necesitadas. Tenemos dos hermanas que están necesitadas precisamente, Señor, de que tú hagas una obra de poder. Ella es nuestra hermana Jesús Cacao y la otra es nuestra hermana Brenda Camey. Nos unimos con este pueblo virtual, este pueblo tuyo, Señor, para poder orar por esas peticiones y poder orar también por las de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de, Señor, ser unos intercesores aquí en la tierra y ponemos en tus manos las peticiones de nuestras hermanas. Su vida, Señor, la entregaron desde hace mucho tiempo a ti y han sido hermanas que han sido fieles en cuanto a ti y al mismo tiempo, Señor, te rogamos por aquellos hombres y mujeres jóvenes que no conocemos, pero que también, Señor, nos están escuchando, nos están viendo y también oramos por sus necesidades y peticiones. ¿Cómo quisiéramos nosotros poder resolver estas situaciones? Pero la palabra dice que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de los imposibles, Señor, y en el nombre de Jesús creemos nosotros en esta palabra. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, en este momento y vamos a compartir tu palabra con aquellas personas que tú quieres. En el nombre de Jesús decimos amén, Señor, y amén. En esta noche vamos a hablar eh, en el libro de Nehemías, un profeta, el cual su nombre es Dios consuela, y qué precioso es saber pues que y experimentar que una de las facetas, porque Dios es multifacético, una de las facetas y nombres del Señor es que es consolador. Y entonces Nehemías, aquí habla en el capítulo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y bueno, aconteció en el año 20 y dice Nehemías, estando yo en la fortaleza de Susa. Miramos nosotros aquí que él estaba cautivo prácticamente en la fortaleza de Susa. Era un empleado del palacio, no estaba como rey, sino como un servidor. Y él había sido llevado precisamente ahí.
y muchos quizá querían trabajar en aquel lugar, aunque en aquel lugar Nehemías había llegado como un esclavo, pero ahora estaba ahí porque, pues, gracias a Dios lo habían tomado y estaba al servicio precisamente del rey. En aquel tiempo, el rey que estaba gobernando ahí, pues era un rey que lo puso a su servicio. Nehemías acá, pues podríamos decir, estaba encargado de la comida del rey. En aquel tiempo era muy propicio que a los reyes los envenenaban. Nehemías era el copero y antes de que el rey comiera, antes de que el rey bebiera, lo tenía que hacer Nehemías para determinar que esta comida, que estas bebidas no venían envenenadas. De tal manera que era un hombre de confianza del rey. Ahora estaba como servidor. Quizá muchos decían, bueno, qué bueno que Jeremías trabaja o Nehemías trabaja ahí porque había buena comida, porque tenía cierta comodidad y prestigio, porque este hombre era el copero del rey. Y esto significa que era un hombre de confianza. Y entonces dice que ahí estaba Nehemías y de repente le llega una visita de allá de Jerusalén, como que a usted viniera una persona y realmente le visitara de un pueblito y usted empieza a preguntar, mire, porque vivió en ese pueblo, usted empieza a preguntar por fulano, por sutano, quizá por familiares que se quedaron en aquel pueblo, en aquella aldea, porque uno tiene buenos recuerdos y uno es dado a querer regresar a esos lugares de orígenes, aunque no tengan mucho atractivo. Hay algo en el corazón del ser humano que muchas veces quiere regresar. Mire, hay personas que en este momento viven en los Estados Unidos y a veces quieren venir a Guatemala, pero no son de la capital, sino son de una aldea. Y lo digo no por menospreciar, sino que lo digo con mucha honra y con mucho cuidado y con mucha delicadeza. Desean regresar a aquel lugar, bañarse en el río, quizá en aquellas grandes ciudades del norte, Canadá, los Estados Unidos y algunos mucho más allá han ido a vivir a Europa. Se recuerdan del río, se recuerdan del árbol donde se subía, se recuerdan de la escuela, se recuerdan de muchas cosas y teniendo tantas comodidades, a veces quieren regresar, en una mayoría, no todos, quieren regresar a su lugar de origen. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo precisamente para que nosotros podamos entrar en esta escena, porque dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, y vino con algunos hombres de Judá, y le pregunté por los judíos. Fíjese, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y les pregunté por Jerusalén. Jerusalén había sido hecha cautiva, los habitantes se los habían llevado, pero siempre quedó un remanente. Y a pesar de que este hombre tenía mucha comodidad, mire, quería enterarse. Qué lindo es esto, porque esto es lo que Dios provoca en el ser humano. No es indiferente. Dios nos vuelve, nos quita esa indiferencia, nos quita, bueno, media vez yo como, media vez yo estoy bien, no hay ningún problema. No, sino que Dios quita todas esas cosas de nuestro corazón, el orgullo, quita todo esto, la indiferencia, y pone en nuestro corazón lo que se llama amor. Y esto es lo que hace que muchas veces nosotros nos preocupemos de otras personas. Y entonces vino Ananí, mire, inmediatamente Nehemías estaba bien. Nehemías tenía buena comida, Nehemías tenía
un lugar donde dormir, acudía a los espectáculos de aquel tiempo, y no públicos, sino a los espectáculos privados, porque donde se movía el rey, él tenía que moverse, porque recordemos que estamos diciendo que era copero del rey, una persona importante para la salud del rey, para que no le fuesen a envenenar, repito. Y entonces cuando vino a Ananí, uno de mis hermanos, dice, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado. La guerra siempre es espantosa. La guerra siempre es terrible. Y habían sobrevivido, oiga, a la cautividad. Y le pregunté también por Jerusalén. ¿Cómo serían las palabras de este hombre cuando le preguntó por Jerusalén? Como cuando uno pregunta por su terruño, cuando uno pregunta cómo están. Y entonces dice acá la palabra, mire, que este hombre es un hombre de Dios, porque el único que puede cambiar el corazón del hombre es el Señor. Mire, ahí estaba Dios cambiando el corazón de este hombre porque se quería enterar, pero no se quería enterar únicamente para decir, bueno, pues entonces desde aquí vamos a pedirle a Dios. No, sino que tenía un interés muy particular porque Dios iba a usar a este hombre. Y entonces aquellos, los que habían escapado, gente que estuvo en la guerra, gente que tal vez no participó tampoco, pero que los querían matar, y los que habían sobrevivido. Había habido una invasión, había habido una guerra tremenda, habían sobrevivido a la cautividad. Los tomaron y los llevaron cautivos. Y ahí los tenían cautivos y hacían trabajos agotadores, que muchas veces ese trabajo los llevaba a perder la vida. Y le preguntó entonces por los cautivos, y le preguntó cómo estaba Jerusalén. Como que usted, si nosotros somos de Guatemala, mire, cómo están en tal departamento, cómo están en Quetzaltenango, cómo están en Escuintla, cómo están. Ahora que hay este tipo de restricciones, nosotros tenemos contacto con algunas personas y les preguntamos cómo está la situación allá, y nos van a dar una respuesta a esta. Y aquellos vinieron y me dijeron, el remanente, un grupo pequeño, los que sobrevivieron, dice, a la cautividad ahí en la provincia, oiga cómo estaban, en gran aflicción y vergüenza, en gente que quizá en una oportunidad tuvo. Ahora tal vez tenían que hacer grandes colas para que les pudieran dar el alimento, para poder obtener algo. Y ahí estaba esta gente, miren, en gran aflicción y en oprobio. Y la muralla de Jerusalén estaba derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando a Nehemías le dieron esta noticia, él estaba entrando en cuanto a su corazón. Cuando uno pregunta por una persona, mira, quizá un conocido que estudiaron juntos, en una juventud caminaron juntos, practicaron a un deporte. ¿Y cómo se siente uno cuando le dicen, cuando uno pregunta, mire, fulano, ¿cómo está? Pues fíjese que él se convirtió en un drogadicto, él es un borracho, fíjese que le cortaron una pierna, fíjese que está muy enfermo. Realmente uno se entristece porque fueron personas que en un tiempo eran afines a nosotros y compartíamos muchas cosas. Y entonces cuando le dijeron a Nehemías, la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas las quemaron a fuego, inmediatamente aquel hombre se trasladó, su corazón se empezó a enternecer y empezó a imaginar aquellas puertas que tal vez
fueron hechas con mucho ahínco, con colaboración de artesanos, y realmente aquellas puertas que estaban en las murallas de Jerusalén eran la honra de muchos que habían trabajado en cuanto a eso, y ellos decían, mire, esas puertas eran unas puertas también con ciertos detalles, nosotros las hicimos, ahora ya no existían. Aquellas personas que le pueden hablar a uno en los Estados Unidos del Wall Street, de las Torres Gemelas, aquellos que vivieron durante mucho tiempo, aquellos que conocieron, aquellos que hicieron negocios, aquellos que tenían inversiones en el Wall Street, en las Torres Gemelas, ahora pueden decir, pues eran de este tamaño, pues eran así, y era un imperio comercial donde la bolsa de valores, y ahí se movía la economía del mundo, pero ahora ya no hay nada. Para que nosotros podamos ver lo que estaba sucediendo, la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas están quemadas a fuego. Y cuando aquel hombre dice la palabra, oyó estas palabras, me senté. ¿Qué espíritu llevaría? ¿Qué tristeza inundaría el corazón, los pensamientos de este hombre? Me senté. Yo digo que se desplomó. Yo digo que no se sentó, sino se dejó caer en aquella silla o donde hubiese sentado. Y entonces me senté. Y al empezar a recordar todo aquello que su niñez, Jerusalén, Jerusalén, aquella ciudad que tenía sus murallas, sus puertas, era su lugar de origen, era su patria, era el lugar donde él había vivido. Lo amaban. Hasta hoy en día, miren los judíos de diferentes partes del mundo, que son comerciantes, que están en diferentes países, en Europa, que están diseminados en todos los continentes, siempre regresan a Jerusalén. Siempre regresan a Israel a ver cómo está. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo algunos días y se sometió a un ayuno y empezó a orar delante del Dios del cielo. Se consternó, estaba dolido precisamente, mire. Y este ayuno ha de haber causado algo en el corazón, en el cuerpo de Nehemías. No solamente le invadió esta tristeza, sino que empezó a ayunar y el ayuno seguramente le demacró. Y le voy a decir por qué más adelante. Se le miraba que este hombre estaba sufriendo. Y en medio del ayuno, en medio de la oración, clamó al Dios del cielo y le dijo, te ruego, oiga, te ruego, oh Señor Dios, oh Jehová Dios del cielo, el grande, tú eres grande, tú eres temible Dios, tú guardas el pacto y tú guardas la misericordia para con aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Esta es una palabra maravillosa, porque Dios nunca se va a olvidar de ti. Y todo lo que tenemos que hacer es caminar conforme a su palabra. Somos personas diferentes, que tenemos quien nos guíe, que tenemos quien nos rija a través de su palabra, y ese es Dios a través de Jesucristo por la bendición del Espíritu Santo. Y dice entonces que ahí estaba, la muralla de Jerusalén estaba derribada, las brechas en la muralla habían hecho a la ciudad vulnerable de la batalla, de las fuerzas invasoras. Y entonces todo esto estaba aquel hombre
eh, teniendo noticias y las murallas se tenían que empezar a reconstruir. ¿Ha tenido usted una puerta que usted sabe que esa puerta se puede hasta caer si uno lo sabe? Pero muchas veces ni tienes dinero, ni tienes la fuerza para poder hacer estas cosas. Pero la fuerza es del Señor y la provisión también es del Señor. Y entonces viene y empieza a orar delante del Dios de los cielos. ¡Qué alivio! ¿Sabe una cosa, querido amigo y hermano? En medio de la angustia, ahí está el Señor. Él es el que puede quitar la angustia. Él es el que puede quitar el dolor. Él es el que nos da fuerzas cuando nosotros ya no tenemos. ¿Ha fracasado usted en alguna empresa? Cuando digo empresa, no estoy hablando de que sea un empresario, sino en algo que usted emprende. Empezó usted con una idea de vender dulces, se lo robaron. Empezó usted con una idea de vender esto, de vender lo otro y se vino abajo. Y así estaba pensando precisamente, te ruego, oh Señor, se terminó todo. Aquel que tal vez está sin trabajo y no haya qué hacer. Dios del cielo, grande, temible, Dios que guarda el pacto. Porque Dios había hecho un pacto. Porque Dios es Dios de pactos. Pero es Dios el que hace los pactos. Porque los pactos que hacemos nosotros los hombres son muy frágiles. Si no, usted mire las promesas que nosotros hacemos. Las ideas, las metas que nosotros nos ponemos rapidito, las abandonamos. Tal vez de empezar una nueva vida con el inicio del año y ya vamos casi a final de mes y volvimos a caer en lo mismo. Pero nosotros podemos fallar, pero Dios nunca falla. Lo que Él dice, lo cumple. Y entonces dice aquí la palabra, temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Sabe qué es la misericordia? Es el amor al que no puede, es el amor a la miseria, es el amor al miserable, es el amor al que no tiene fuerzas. Y aquí está Nehemías, que guardas el pacto y la misericordia para aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Oh, le dijo, que estén atentos tus oídos, abiertos tus ojos, para oír la oración, oiga, de tu siervo, de esta persona que tal vez no tendría por qué estar clamando al cielo, porque tenemos muchos defectos. El cielo no nos lo ganamos, no nos lo ganamos. Por misericordia los cielos se han abierto para que usted y yo podamos ser escuchados. Y el que ha abierto esos cielos se llama Jesucristo. Por eso usted y yo hoy podemos clamar aquí en la tierra y nuestro clamor llega hasta los cielos, como lo hizo Daniel cuando estaba allá en la cautividad y empezó a orar Daniel y no había respuesta, porque la respuesta la estaban deteniendo espíritus malignos, demonios que están en los aires. Pero cuando derrotaron a esos opositores, vino la respuesta de un ángel que fue enviado hacia Daniel, y este ángel le dijo: Daniel, perdona, porque desde el día en que tú empezaste a orar, yo traía la respuesta, pero fui detenido por seres de la maldad. Pero quiero decirte algo, Daniel, tú eres estimado en el cielo. Estimado amigo, estimado hermano, quiero decirle que todo aquel que confiesa a Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted lo hace aquí en la tierra y usted sigue caminando y honrando al Señor. Dice la palabra que cuando usted confiesa al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, su nombre es inscrito en un libro que está en el cielo, que es el libro de la vida.
y ahí es puesto su nombre. Y entonces ahora usted y a mí ya nos conoce allá. Oiga lo que le dijo, oiga la oración, que estén atentos tus oídos, como los oídos de una madre que está trabajando, como los oídos de una madre que está haciendo algo y dice, mi hijo está llorando. Qué tremendo es esto, porque muchas veces están llorando varios niños y una madre se da cuenta y dice, mi hijo está llorando, pero si todos están gritando, sí, pero reconoce la voz de su hijo. Que estén atentos tus oídos, abiertos tus ojos para oír la oración de tu sirviente, de tu siervo. Ruego con súplica y con humillación. Porque ahora hay gente que dice, exíjale al Señor. Si usted hizo pacto, si usted dio, no. Ruego, oración y humillación. Que estén tus ojos abiertos, que estén tus ojos abiertos, oiga, para oír la oración. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel. Esto se llama intercesión. Por eso usted puede orar por sus hijos, usted puede orar por su familia, que tal vez en este momento no quieren seguirle, no quieren nada con el Evangelio, pero si usted suplica a Dios, si usted le ruega al Señor, los oídos del Señor están atentos y sus ojos también para oír la oración de esa madre y de ese padre. Que yo hago ahora esa oración delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué lindo es cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Y hermano, el hecho de que estemos en el Evangelio no quiere decir que no cometamos errores, que no cometamos fallas, pero Dios nos da la oportunidad de ser íntegros. Por eso allá Santiago dice, o Juan dice, si alguno dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Aquí están los apóstoles, aquí están los pastores, aquí están los profetas, aquí están los maestros y aquí están los evangelistas. Para no decir aquí están las ovejitas. Si alguno dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Pero si alguno pecare, fuere alcanzado, tuviera un arrebato, hiciera cosas malas, abogado tenemos para con Dios. Y ese abogado se llama Jesucristo, que está allá a la diestra del Padre. Y hay otro abogado aquí en la tierra, que es el Señor Espíritu Santo. Aboga, ayuda, no te cobran, porque ya pagó por ti y por mí con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y entonces dice, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Escudriñémonos. Hoy, pueblo de Dios que me está escuchando, amigo, que te alejaste de los caminos del Señor, escudriñémonos. ¿Por qué hay rebelión? ¿Por qué tanto problema en tu casa? ¿Por qué estás fracasando? ¿Por qué? Escudriñémonos y volvámonos al Señor y pidámosle perdón con ruego y con llanto y empecemos a caminar una nueva vida. Es lo que el Señor dice. Hemos procedido, dice. Oiga lo que está. Ya se metió Nehemías. Hemos procedido perversamente contra ti. ¿Y sabes qué hemos hecho? Que no hemos guardado los mandamientos, que no hemos guardado los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés, porque ellos vivían en la ley. Nosotros vivimos en la gracia. Pero el estar peleando, el dejar de perdonar a alguien, el tener problemas con la familia consanguínea y con la familia espiritual, a eso nos lleva todo
todo esto. Mire, y entonces acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés diciendo, si son infieles, yo los dispersaré por todos los pueblos. Pero si se vuelven a mí, guardan mis mandamientos y los cumple, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. En 1949 se cumple esta palabra. El pueblo judío que estaba en Europa, que estaba en Asia, que estaba en Australia, que estaba en América, regresó a un lugar que se llama Israel. Hay esperanza para ti. Que el Señor te bendiga en esta noche grandemente y vamos a estar rogando y orando por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.